Buenos días, queridas mujeres de esta iglesia. Siempre es un placer para mí que me inviten a venir. Esta es mi iglesia, esta es mi casa. Y como dice el libro de Salmos, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Siempre es un deleite para mí venir, porque aquí soy amada, soy recibida, y la verdad es que se goza mi corazón mucho al estar aquí delante de ustedes. Bueno, quisiera comenzar la conferencia de este día de hoy pidiendo la dirección del Señor, que sea su palabra la que guíe esta mañana. Padre Santo, gracias, Señor, que nos tienes aquí, Señor, como siervas tuyas, Señor, como mujeres, Señor, que te aman, que te adoran, que te han reconocido, Señor, como el Dios de sus vidas, el Padre, Señor. Gracias porque tenemos hoy, esta mañana, Señor, un corazón dispuesto a seguir nutriéndonos de ti, Señor, a seguir dejándonos guiar por tu amada voz. Que esta mañana sea precisamente tu voz la que guíe la mía, Señor, que sea tu palabra y no palabra de hombre, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ser no solo oidoras, sino también hacedoras, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Bueno, quisiera comenzar compartiéndoles algo. Cuentan de un emperador chino que cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una sublevación, él le ordenó a sus ministros y jefes militares que lo acompañaran a destruir a sus enemigos. Cuando llegaron a donde se encontraban estos rebeldes, el emperador, contrario a lo que sus tropas esperaban, se detuvo, pacientemente escuchó el problema, trató amable y humanitariamente a los habitantes, quienes en gratitud se sometieron nuevamente a él. Obviamente todos los que formaban parte del séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos que se habían sublevado contra él. Pero se sorprendieron en gran manera al ver que el emperador trataba con cariño a quienes habían sido rebeldes. Entonces el primer ministro pregunta al emperador con gran enojo: ¿esta es su manera de destruir a sus enemigos? Y el emperador con actitud generosa le dijo: yo prometí destruir a mis enemigos, y todos ustedes ven ahora que ya nadie es enemigo mío. Ahora los he hecho a todos mis amigos. Hoy quiero compartirle un tema del que quizá usted ya había escuchado hablar antes. Y no solo escuchado hablar, quizás es algo que usted ya ha practicado en su vida o lo practica tan continuamente que está cansada de hacerlo. Se trata del perdón. Yo quisiera pedirle encarecidamente esta mañana que usted no cierre sus oídos ante un tema que a lo mejor le puede sonar reiterativo en su vida, que no endurezca su corazón, porque no sabe si hoy Dios quiera tratar este asunto nuevamente con usted. Prepare su corazón y tome de él lo que considere necesario aplicar hoy en su vida. Deje sobre todo que el Espíritu Santo la pueda guiar en entendimiento y en aplicación de esta palabra para la circunstancia que probablemente usted esté atravesando el día de hoy. Me gustaría hacerle una pregunta que le pido reflexione con sinceridad. Nadie la va a escuchar, lo va a reflexionar en su interior, en su corazón. ¿Cuál es su actitud o cuál está siendo su actitud ante circunstancias en donde personas atentan contra usted? Ante casos en los que incluso usted ha resultado dañada o afectada, ya sea en su integridad, en su patrimonio, en sus posesiones o quizá en su reputación. ¿Cuál está siendo su actitud? ¿Está teniendo usted una actitud perdonadora? Probablemente su respuesta es no.
O tal vez su respuesta dependa del daño ocasionado, o tal vez dependa de la persona que lo ocasionó. Y tal vez esa palabra, perdón, sea la última del diccionario que usted quisiera usar cuando ha atravesado o está atravesando por circunstancias que le causan daño y dolor. Y créame que la entiendo. El perdón no es fácil, no es sencillo, pero al igual que el amor, el perdón no es el resultado de una emoción. El perdón es un acto de voluntad, requiere de su voluntad. Como seres humanos es curioso, porque vivimos una dualidad ante esta situación del perdón, o ante situaciones en las que somos agraviadas, y me dará la razón. Cuando somos víctimas, ¿cuál es nuestra actitud? Bueno, solemos clamar por justicia, solemos clamar por pago, exigirlo, pedimos compensación, cuando somos nosotros los que estamos en el banquillo de los acusados. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros somos los que agraviamos? No pedimos justicia, ¿verdad? Pedimos misericordia. Generalmente pedimos compasión para nosotros. Insisto, esto puede ser parte de la naturaleza humana, ¿no? Pero ponga mucha atención, porque la falta de perdón atenta ¿contra qué? Contra el espíritu que Dios quiere que tengamos sus hijos. Aquellos que hemos reconocido o aquellas que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y nuestro Salvador. Dice Efesios 4, del 30 al 32, lo tiene en sus hojas de trabajo, si me acompaña con su vista. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y es que, amada señora, el perdón atrae todas estas, la falta de perdón atrae todas estas cosas a nuestra vida. La falta de perdón nunca llega solo. Viene acompañado de dolor, viene acompañado de amargura, viene acompañado de enojo y viene acompañado de deseos de venganza. Hoy usted está viviendo una situación en la que necesita perdonar a alguien o ser perdonado. Muchas personas, y seguramente usted puede ser una de ellas, saben que deben perdonar, pero la respuesta es: no puedo. O como le decía al principio, ya han perdonado tanto que están cansadas. Y el argumento, pues, puede parecer genuino, puede parecer justificado. Hay ocasiones, tenemos una misión en Tlajomulco y he escuchado mujeres decir: es que si tú supieras cuántas cosas yo he tenido que pasar, o si tú supieras las espantosas experiencias que he vivido, sabrías por qué no puedo hacerlo. No hay manera en que yo pueda perdonar a esa persona lo que me hizo. Y es que pueden existir, a nuestro parecer, algunas barreras que nos impiden perdonar. Y más de uno de estos pensamientos hace que crezca en nuestro corazón y se anide en nuestro corazón una piedra de estorbo que nos aleja cada vez más de esa posibilidad del perdón. Algunas de las barreras más comunes que usted puede estar teniendo para perdonar son las siguientes. Le pido vaya llenando su hoja. ¿Le puedes dar adelante la diapositiva? Gracias, Natalia. La primera es considerar que la amargura es la respuesta correcta a la traición. Es decir, pensar, bueno, Dios sabe que mis sentimientos
y que mi forma de actuar tiene fundamentos, está fundada, que son normales, que es normal mi reacción, que tengo derecho a sentirme así. Otra barrera pudiera ser pensar que el perdón excusa el comportamiento injusto de las otras personas. Pensar y decir, bueno, es que ¿cómo voy a perdonar? Va a creer que si perdono, esta persona va a creer que estoy aplaudiendo lo que hizo, o va a pensar que está bien la manera en la que actuó y puede continuar y seguir actuando de la misma manera. Otro aspecto pudiera ser que usted está requiriendo una disculpa o muestra de arrepentimiento de la otra persona como condición para darle el perdón. A lo mejor usted piensa, es que no debe ser perdonado, no muestra ningún tipo de arrepentimiento o interés, no ha pedido perdón. ¿Por qué tendría que otorgárselo? Otro aspecto pudiera ser, bueno, el sentimiento de poder al retener el perdón. A veces esto nos pone, o nos gusta a veces ponernos en un estatus por encima de los demás y decir, bueno, yo reteniendo este poder, yo le puedo demostrar y le voy a demostrar a esa persona que se equivocó. Otro aspecto sería negarse a ceder en la venganza, que usted esté tan encarecidamente enfocada en que la persona sienta y sufra el mismo dolor que usted está pasando, que se niega a toda posibilidad de perdón. Hay personas que simplemente desean ver el fracaso y el sufrimiento de la persona que los ofendió. Y eso da tranquilidad a veces, ¿no? Porque uno llega a pensar que, bueno, pues si él sufre las consecuencias, pues entonces se dará cuenta de que lo que hizo le afecta a él tanto como a mí. El sexto sería albergar un corazón de orgullo y duro. Qué peligroso. Porque un corazón de orgullo y duro, la verdad es que crea que nosotros no tengamos ni el más mínimo deseo ni intención de obedecer al Señor. Como dice Gálatas 5:7, dejamos que el deseo de la carne se oponga al espíritu. Hay ocasiones en que sabemos hacer lo bueno, pero no tenemos el interés de hacerlo. Y estos pensamientos que le acabo de decir, la verdad es que solo gritan en nuestro ser una cosa. Siguiente, justicia. Pensamientos que nos llevan a exigir el pago y compensación por nuestro sentir, por nuestro dolor, por nuestro sufrimiento, y que van acompañados de pensamientos de, es que si lo perdono no sería justo, no se lo merece, me defraudó, abusó de mi confianza, no me valoró, no me respetó. Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted cree que realmente somos capaces de ser justas? Exactamente, la Biblia dice que no. Dice que no hay justo, ni uno solo. Solo Dios es capaz de aplicar justicia perfecta. ¿Qué necesitaríamos entonces entender para poder ejercitar este acto voluntario del que yo le hablaba? Este acto voluntario de perdonar. Bueno, también lo tiene en sus hojas si gusta ir llenándolo. El proceso del perdón conlleva ceder primero a nuestro deseo de venganza y pago y depositarlo en manos de aquel que es capaz de juzgar con una justicia perfecta. Adelante.
Ahí en su pantalla, en la pantalla tiene Romanos 12:19. Acompáñame a leer. Dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. Y también en Lucas 18:17 dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que sí, les hará justicia y sin demora. El Señor no retarda sus promesas. Pasajes como estos deberían satisfacer nuestra necesidad de justicia, porque estamos dejándolas en manos de aquel que sí puede darnos una justicia perfecta, de la manera en que la necesitamos y sobre todo en el tiempo adecuado. El perdón también va a requerir de nuestra humildad. Adelante. Reconocer nuestras propias faltas ante Dios, que también somos pecadores y necesitamos ser perdonados todo el tiempo. No sé usted, pero yo sí necesito ser perdonada por Dios todo el tiempo. Alguna vez alguien dijo: aquel que considere sus propios pecados estará más pronto al perdón de su compañero, al perdón, a darlo y a recibirlo. Reconocer nuestras ofensas no es otra cosa que ser humildes. El soberbio solo se ama a sí mismo. No se considera necesitado del perdón y en consecuencia no puede tampoco perdonar. Si no somos capaces de ver primero la viga en nuestro propio ojo, difícilmente llegaremos a perdonar al prójimo. Lucas 6:41 al 42 lo recuerda en sus Biblias, dice: ¿por qué miras la paja que hay en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Usted también necesitó del perdón de Dios. Aceptar que hemos ofendido y que Dios nos ha perdonado quizá mayores cosas que las que alguien nos ha hecho. Quizá la pueda hacer consciente de su necesidad de perdonar a otros. ¿Recuerdan ustedes en la Biblia aquella mujer que era perseguida para ser apedreada por adúltera? ¿Qué le dijo Jesús a aquellos que la acusaban? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. La incapacidad de reconocer el pecado propio es un gran obstáculo para perdonar, porque lo va a llevar a la soberbia, la va a llevar a la soberbia. Y una persona soberbia trata a los demás con tanta severidad como es indulgente con ella misma. Por el contrario, si usted es capaz y puede reconocer sus faltas y ha experimentado el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo, eso debería ponernos en una situación de humildad, debería hacernos sentir tan pobres delante de Dios. Y en la medida de que yo me sienta deudor de Dios, es decir, consciente de mis pecados y de mi necesidad de ser perdonado por Él, entonces seré mayormente capaz de perdonar a otros. Otro aspecto que usted necesita saber acerca del perdón, dice Mateo 5:23 al 24. Bueno, está un poco equivocada esa diapositiva. Otro aspecto que usted puede
debes saber acerca del perdón es que el perdón no depende de la actitud de la otra persona. Es un acto de obediencia, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Muchas personas consideran que no pueden o no deben perdonar cuando el ofensor o la persona que los dañó no da señales de arrepentimiento. Es más, ni siquiera tiene remordimiento. ¿Usted qué cree? ¿Se le debe conceder el perdón a alguien que es incapaz de excusarse o al menos aceptar su mala acción? ¿Qué piensan? La respuesta es sí. Qué difícil, pero la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque tu perdón no depende de si la otra persona te lo ha pedido o no. Dios dice, hazlo. Él dice, perdona. Y lo hace de manera imperativa. Es una orden. Es lo que el perdón hará en tu vida, lo que el perdón hará en su vida primeramente. Y si de paso Dios quiere usarla a usted para que con ese perdón la vida de otra persona pueda ser también llevada a sus pies, ¡qué bendición! Gócese de ese privilegio que Dios le conceda a través de ese acto voluntario de usted de dar el perdón a alguien. Yo recuerdo un accidente que mi familia y yo tuvimos hace años. Estábamos a una calle de llegar a nuestra casa. Teníamos un pequeño Atos. Quien lo conoce sabe que es un auto muy pequeño e inestable. Un chico venía a exceso de velocidad y sin ninguna precaución. Golpeó a nuestro coche por un costado y provocó que nuestro coche en esa pequeña calle se volcara. Recuerdo que han de haber sido 2 o 3 vueltas las que el coche dio. Dentro íbamos mi esposo, yo y mi hijo, que en ese entonces él tenía 7 años. Él estuvo a punto de salir proyectado por uno de los cristales porque no llevaba el cinturón puesto. Pero finalmente, gracias a la misericordia de Dios, solo resultó con algunos golpes y nosotros también. Recuerdo de verdad que cuando pudimos salir de debajo del coche, mi hijo se apresuró a preguntarnos cómo estábamos. Y al ver que solo estábamos aturdidos y asustados, él corrió hacia donde se encontraba el chico que nos había golpeado, que estaba igual de asustado que nosotros. Y mi hijo, con una voz tierna y dulce, le dijo: no te preocupes, todo está bien, nosotros te perdonamos. Cuando el chico escuchó eso, de verdad que miró a mi hijo y después se abalanzó a abrazarlo, incrédulo probablemente de lo que mi hijo había hecho. Yo vi en la mirada de ese chico que ese acto causó un arrepentimiento y un quebrantamiento que probablemente él necesitaba en su vida. Dios no solo pide que perdonemos, aun y cuando las personas no muestran arrepentimiento, sino que busquemos paz, aun y cuando nosotros fuimos los ofendidos, o no fuimos los que ofendimos o lastimamos. Mateo 5:23 al 24 en la traducción del lenguaje actual dice: por eso, si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y allí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Ve de inmediato a reconciliarte con esa persona y después de eso regresa a presentar tu ofrenda a Dios. Dice, y te acuerdas de que alguien está enojado contigo.
No importa si tú ofendiste o eres el ofendido, porque en cuanto dependa de usted, debe estar en paz con todos. Lo dice Romanos 12:18. Adelante con la diapositiva. También más adelante, en Romanos, adelante con la diapositiva. ¿Se trabó? Bueno, continúo por acá. Más adelante en Romanos 12:20 dice: pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Otra versión dice: ascuas de fuego amontonarás en su cabeza, dice la versión Reina Valera. Y no se refiere a que vamos a torturar a la otra persona en vida, si usted se estaba deleitando de lo que ahí decía. Quiere decir que tú no sabes, usted no sabe si ese perdón lleve a la otra persona al arrepentimiento genuino. No sabe usted si ese perdón que usted otorgue realmente cause ese efecto que Dios espera en la otra persona. Hacerlo consciente de su falta, hacerlo consciente de su error, hacerlo consciente de la necesidad de pedir perdón y hacerlo consciente de su necesidad de ser restaurado. Alguien hizo conmigo eso alguna vez. Dios lo hizo en mi vida. Si me permite compartirle un poco de la historia de mi vida en la que Dios me permite llegar a sus pies, fue precisamente esa. Al poner en mi camino a una persona que me dio un perdón que yo no merecía, un perdón que yo no esperaba y un perdón que yo creía no necesitar y mucho menos reclamaba. Tuve una amiga que me habló de su religión, de que era seguidora de Jesucristo. Yo le pedí que no me hablara del tema porque no me interesaba. Ella fue respetuosa, nunca más volvió a hablarme del tema. Por un buen tiempo fuimos las mejores amigas y después algo pasó en mi vida, que la verdad es que fui una persona que le causó mucho daño, mucho dolor y mucho sufrimiento. Y cuando yo la miraba, la manera en que ella respondía a todas y cada uno de mis actitudes, era con misericordia. Yo creo que ella, al igual que Dios, sabía que yo era una sorda y ciega espiritual. Y fue buena conmigo todo el tiempo, a pesar de cómo yo era con ella. Y un día ella me concedió un perdón que sabía Dios que en mi corazón necesitaba, que me hizo consciente de todas esas cosas y que me hizo consciente del perdón que yo también necesitaba de Dios, de la necesidad que yo tenía de arrepentirme y de la necesidad que yo tenía de que Él fuera el dueño y el quien dirigiera mi vida. El perdón puede ser unilateral. Usted puede perdonar aunque la otra persona se muestre reacia a perdonar o a ser perdonada. Cristo nos puso el ejemplo. Jesús fue crucificado, humillado, burlado, y nunca nadie ha sido tan inocente como Él. Pero aún en su muerte, Él nos enseñó cómo perdonar a los que nos ofenden, aunque no expresen remordimiento o lo lamenten. La prueba está en la oración que Jesús colgado en la cruz hizo. Dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Seguramente nadie había pedido ser perdonado ahí. Nadie seguramente había mostrado remordimiento ahí. Nadie dijo lo siento en ese lugar.
¿Cuál fue el motivo de Jesús para perdonar? ¿Cuál fue el motivo que Jesús tuvo para hacer esto? ¿Fue amor? ¿Fue compasión? ¿Fue misericordia por aquellos que fueron injustos con Él? Y eso debido a su extraordinario y único amor. Él sabía, como yo les decía, que quienes estaban frente a Él eran sordos y ciegos espirituales. La única manera de que podamos nosotras, usted, perdonar a quien la ha lastimado o robado parte de sus vidas es porque Jesús le puso el ejemplo. Es porque estoy segura de que usted le ama. Estoy segura de que usted quiere ser obediente. Y estoy segura de que usted quiere imitarle. Dios nos dice que habrá una gran bendición en nuestra vida al obedecer. Que habrá una gran bendición en nuestra vida al perdonar. El acto de perdonar a otros transformará su vida primeramente. Dios nos perdona a todos, nos perdonó a todos. Algunos podemos ser conscientes de eso, de esa necesidad de ser perdonados, de ese regalo no inmerecido, y podemos vivir en gratitud a ello, entregándole nuestra vida a Dios, rindiendo todo lo que somos a sus pies. Pero usted sabe que muchos otros no lo aceptan. ¿Por qué? Porque el aceptar ese perdón implica reconocer que necesito ser perdonado y transformado. El ofrecer el regalo es una cosa, el recibirlo es otra. Nuestra parte, lo que Dios nos pide hacer es perdonar. Y la parte del ofensor en este caso sería recibir el perdón y decidir qué hará con él. Vivir en gratitud a él o desecharlo. Algunos lo entenderán y lo agradecerán, pero a otros no les importará y seguirán actuando como siempre. Y lo más triste, seguirán teniendo que vivir con las consecuencias, muchas veces terribles. Dios nos ama y nos perdona, pero nos deja vivir las consecuencias de nuestros actos. ¿Cuántas veces debo dar misericordia y perdonar? Y se lo repito porque seguramente le decía al principio, usted es una persona que ya a lo mejor pudiera estar cansada de esto. Pero le recuerdo las palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando él le preguntó si él debía perdonar a una persona 7 veces. Y Jesucristo le respondió, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Sin duda, yo creo que la respuesta hizo que más de alguno levantara la ceja, y hoy cuando releemos estas palabras creo que se siguen levantando cejas, ¿verdad? No hay límite. El argumento de Jesús fue que debíamos perdonar cuando hubiera una ofensa, sin importar cuántas veces. Cuando usted comprende verdaderamente lo mucho que Dios le ha perdonado, seguro no tendría que dudar tanto en hacer lo mismo. Con la diapositiva, gracias. Dice Mateo 6:15, si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. En 1 de Juan 4:20 también dice lo siguiente: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso.
porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que usted haga ese acto voluntario de entregar el perdón, de dar el perdón a alguien, requiere primero que su corazón esté lleno de amor. La única manera en la que usted puede obtener ese nivel de perdón, que para algunos es locura, que parece extraordinario, es estar conectados a la fuente de ese amor, que es Jesucristo. ¿Cómo? Mediante una relación cercana con Él. No sé si usted la tiene, si la vive, si la practica. Buscando su presencia cada día, leyendo su palabra, asistiendo a la iglesia y tomando la decisión de obedecerle incondicionalmente, sin condición. Entonces Él proveerá para nosotros el poder del perdón y esa paz que anhelamos. Y a lo mejor todavía se preguntará, ¿por qué yo tengo que dar el primer paso si soy la ofendida? Y yo le digo, no espere más a que el ofensor se acerque a pedirle perdón a usted, porque mientras más tiempo usted deje pasar, mientras más tiempo pase, más meditará en la ofensa, más dolor causará en usted, más enojo alimentará en usted y se llenará de todas estas cosas que atentan contra el espíritu que Dios quiere que usted tenga. Adelante. Hay una diferencia siguiente que me gustaría hacerle hincapié y que a veces es lo que causa un poco de confusión y de conflicto al momento de dar perdón. Hay una diferencia entre perdón y reconciliación. Sí hay una diferencia. El perdón es una decisión que cada persona tiene al interior de su propio corazón. Es una decisión unilateral. Se necesita solo la voluntad de usted. La reconciliación supone la participación de las dos personas. Se necesitan dos para que haya una reconciliación. Y el perdón que usted quiere dar va más allá de la reconciliación. Aunque exista el perdón, la reconciliación no siempre es posible. No siempre es posible. Y ahorita le voy a explicar. A pesar de todos los esfuerzos y de la mejor disposición que uno pueda tener, hay ocasiones cuando no se logra restaurar una relación rota por algún momento. El apóstol Pablo en su exhortación a la paz dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Inicia el versículo con dos notas previas: si es posible y en cuanto dependa de vosotros. La reconciliación no siempre es posible, sencillamente porque es cosa de dos y no depende de una sola parte. Nuestra responsabilidad, su responsabilidad ante Dios es tomar la iniciativa, es hacer todo lo posible para llegar a estar en paz con todos los hombres. Los resultados los dejamos siempre en manos del Señor. La restauración de la relación supone que la persona que ofendió sea capaz de reconocer su falta, sea capaz de valorar y ver el daño que causó, sea capaz de pedir perdón, sea capaz de arrepentirse y sea
consciente de su necesidad de transformación y cambio. Es la manera en la que nosotros entramos a esa reconciliación con el Señor. Hay, sin embargo, realidades, como le decía, que nos van a llevar a mantener una distancia temporal. Hay mujeres que son abusadas continuamente en el hogar, viven de violencia intrafamiliar, tienen esposos que abusan de sus hijos. Su obligación es perdonar, pero Dios no le exige que usted permanezca ahí. A veces es necesario una separación temporal, en tanto Dios en su misericordia quiera restaurar también a la otra persona y llevarla a ese arrepentimiento que necesita. Hay ocasiones en que también las personas tienen algunos trastornos, ¿no?, patológicos, y es necesario hacer una separación. Escúcheme bien, yo no voy a decir que yo le estoy dando permiso. Temporal, ¿por qué? En ese tiempo, ¿qué va a estar haciendo usted? Orando al Señor, clamando por la vida de esa persona, ejercitando su perdón para con esa persona de manera incondicional, porque eso es amor, eso es mostrarle amor a la otra persona, es estar ahí si lo necesitan. Es temporal, no sé usted, pero yo confío en un Dios de imposibles. Yo creo en un Dios que es capaz de cambiar y de transformar a la persona más difícil. Mis ojos lo han visto. Usted debe confiar en eso. Que el distanciamiento que usted pueda llegar a tener de una persona, Dios quiera pueda ser temporal y usted pueda restaurar de nuevo esa relación. ¿Por qué o para qué debemos perdonar? Mateo 6 del 14 al 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Debemos perdonar porque esperamos ser perdonadas. El perdón va a prevenir que crezcan en su corazón raíces de amargura. Aparte de que usted ya se lleva la gran bendición de que cuando usted perdona, usted es el primer beneficiado. Quien tiene una actitud de perdón va a estar librándose del resentimiento y de la posibilidad de que nazca en su corazón esa raíz de amargura. Y el perdón es especialmente importante porque permite que el Espíritu Santo obre con libertad en nuestra vida. Cuando perdonamos, le estamos dando a Dios el timón de nuestro barco. Cuando perdonamos, le estamos dando a Dios vía libre para que nos dirija en esa relación que está rota. La Biblia no nos ofrece alternativa alguna. Nos dice que debemos perdonar a quienes nos hacen daño, orar por quienes nos persiguen y bendecir a quienes nos maldicen. Nosotros hemos sido perdonados. Debemos ejercitar en nuestra vida el perdón a otros. Dice Primera de Juan 5:3: nosotros demostramos que amamos a Dios cuando obedecemos sus mandamientos. Si usted ama al Señor, sabe qué es lo que necesita hacer. Nuestra relación con nuestros hermanos, nuestro perdón hacia los demás, será siempre un reflejo y una evidencia de nuestra relación con Dios. Haga su parte y deje que Dios haga la suya. Vamos a orar.
Padre Santo, gracias porque tu palabra siempre es viva y eficaz, Señor. Ciertamente discierne lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, los cuales tú ya conoces. Te pido, Padre, una bendición para todas estas mujeres que hoy han estado aquí escuchando, Señor, de lo que dice tu palabra acerca del perdón. Causa esa hambre, ese deseo, Señor, de obedecerte, ese deseo de hacer las cosas como tú las pides, Señor. Habrá bendición. No permitas, Padre, que nos apartemos de esa bendición que tú quieres darnos al arraigar en nuestro corazón raíces de amargura o una actitud de falta de perdón hacia los demás. Si hay alguna necesidad hoy de perdonar a alguien o de ser perdonadas, pon tú, Señor, el tiempo, dispón las palabras, dispón el momento, Señor, y que tu Espíritu Santo guíe ese tiempo para que ambas partes, Señor, puedan alcanzar de tu misericordia y gozarse, Señor, de la bendición de la obediencia. Gracias, Padre, te damos en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias.